Cordial saludo para todos. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. A todos los amigos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María, muchas gracias por permitirnos llegar con escrutando la palabra en el caminar de la iglesia. Un saludo especial para Juanita y todo el equipo en cabina, para los servidores de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Bendito Dios por esta obra de evangelización. A los benefactores que aportan la ofrenda de amor a la evangelización en el Ministerio Unidos por Cristo y María en la Radio Católica, gracias. Dios los bendiga y les recompense su generosidad. A las familias y a los oyentes que nos siguen en esta oportunidad, dispongámonos a escuchar la palabra, a dejar que Dios gane el corazón, a permitir que sea en el caminar de la iglesia que seguimos experimentando la transformación en Dios. La transformación en Dios. Dios que transforma. Danos tu Espíritu, Señor, para escuchar tu palabra. Que tu Espíritu transforme nuestra mente y nuestro corazón. Que nos lleve a caminar en ti. Bendito eres por siempre, Señor. La palabra de Dios del Evangelio según San Marcos. Un evangelio que ha proclamado la transformación que hace Dios. Hoy miramos la transformación en Dios, de Dios que hace nuevas todas las cosas. Así inicia el evangelio de San Marcos. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es que en Él las cosas son renovadas. Las personas, las instituciones. Quien se encuentra con Jesucristo es una persona nueva. Y por eso Él puede anunciar el tiempo de Dios se ha cumplido, porque Dios hace la historia de salvación. El reino de Dios está cerca, porque Él actuando va transformando la manera de pensar, de sentir, de relacionarnos. Y es así que entonces, por la gracia misma de Dios, nos invita a convertirnos, querer volvernos a Dios. El ser humano puede vivir centrado en sus intereses, en el consumismo, en la ambición, en el materialismo, en la mundanidad, y volverse a Dios, a los valores del Evangelio, a la imagen y semejanza de Dios, a la vocación, al amor. Y volviéndonos a Dios hoy, escuchamos la palabra y creer en el Evangelio del amor, en el Evangelio del perdón, en el Evangelio que anuncia la paternidad divina, el Evangelio que proclama que vamos camino a la vida eterna. Estamos finalizando el año litúrgico. Es el domingo 30 del tiempo ordinario. Y ya al final, contemplar que Dios hace nuevas todas las cosas, transforma y lo hace permanentemente. Antes de leer el Evangelio de San Marcos, hacemos eco de las lecturas que acompañan la palabra en esta oportunidad. Jeremías capítulo 31, 7-9 proclama que Dios transforma la historia del pueblo llevado al exilio. El pueblo de Israel al que profetiza Isaías y luego Jeremías es el pueblo del sur, que son llevados al exilio. Los del norte, a los que había profetizado Miqueas y otros profetas, ya estaban en el destierro, y se les llama destierro porque no volvieron. Ahora los del sur irán al exilio, 70 años viviendo en Babilonia, bajo el poder del imperio babilónico, hasta la llegada del imperio persa que permitirá su regreso. Y en esa historia, Jeremías contempla que Dios transforma la historia. Dios transforma la historia haciéndolos retornar de la esclavitud. Los había sacado de Egipto en tiempos de Moisés. Ahora los hace retornar del país del norte. Y lo hará por la mano de Esdras, de Nehemías, y reconstruirán el templo y volverán a ser un pueblo confiado en Dios, y allí nacerá el Mesías. Seguirán los extravíos, porque esa es la fragilidad humana, la debilidad nuestra de volvernos a extraviar.
El profeta Jeremías entonces presenta Dios transformando la historia. Y hoy también lo hace. Si uno abre la ventana de las noticias, encuentra una historia en guerras, en conflictos, en maldad, en odios, en muchas cosas preocupantes, en indiferencia religiosa, en ateísmo. Pero Dios es el que va transformando la historia. Y de ese panorama oscuro, Dios hace brotar una luz. Como dice el profeta Jeremías, los ciegos ven, los llevaré a corriente de agua. Así que es un cántico a la transformación que Dios hace de la suerte de un pueblo, de la realidad de un pueblo. Y el Salmo 125, que acompaña la liturgia del domingo 30 del tiempo ordinario, va a cantar diciendo: cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Es el cántico de los que experimentan que Dios transforma la debilidad humana en fortaleza, la tragedia humana en bendición. Y yo te invito a que en este domingo experimentes ello. Tienes dificultades, Dios las va transformando en paz, va transformando tu debilidad en fortaleza, va transformando lo que hoy llamas tragedia en una oportunidad de amar, de soltar, de bendecir. Por eso, mira tu historia y deja que Dios la transforme en historia de salvación, y canta con el salmista que Dios está haciendo una historia nueva en tu caminar, en tu familia, en tu sentir. Va a decir luego Pablo que todo sucede para el bien de los que Dios ama, y por eso uno mira su historia y puede contemplar y decir: mi historia es historia de salvación. El lugar donde Dios me habla es mi historia. Es ahí donde Dios va revelando su plan de salvación, su bondad, su misericordia, su cariño por su pueblo, atrayéndolo con lazo de ternura. Hablar de la transformación en Dios es sentir la misericordia del Señor, sentir su bondad. El mundo transforma, pero transforma a la maldad, al odio, al rencor. Seres buenos transformados en violentos, seres inocentes transformados en corruptos. Pero Dios hace una transformación para que vuelvan a la imagen y semejanza, a vivir la vocación al amor, a buscar la verdad, a extender las manos y a ser solidario. Por eso, por este domingo, dejar que Dios siga transformando. Y allí, llegados a la carta a los Hebreos, contemplamos el nuevo sacerdocio. El Señor ha transformado también el sacerdocio. Él transforma toda la realidad. Y el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era de sacrificios, que era de rituales externos, ahora es Jesús ofreciéndose en la cruz. No es un sacerdote del templo, es un caminante con el pueblo que ahora, ofreciéndose en la cruz, ha hecho un sacerdocio común, y un sacerdocio no según el linaje de Leví, sino según el llamado, escogido de entre los hombres para las cosas de Dios. Así que este domingo yo le invito a que experimentemos que Dios sigue transformando nuestra historia. Y por problemas que tenga, por visiones negativas que acompañen la vida, hoy confío en que Dios seguirá transformando. Y transformando por los creyentes que seguimos esperando en Él. Y transformando nuestra debilidad en fortaleza, nuestras lágrimas y nuestro lamento en baile, ha dicho el Salmo. Y también Él seguirá dándonos que en Jesucristo hay vida y vida eterna. Llegados al Evangelio, estamos en el Evangelio de Marcos, donde los que estaban siendo perseguidos experimentaban que Dios transformaba la sangre de los mártires en nuevos cristianos, y los que querían ser acallados luego tenían una valentía de seguir yendo al circo romano para ser trigo de las fieras o antorchas vivientes en las calles de Roma, y tenía la valentía de ir cantando al martirio, como recordamos de Santa Cecilia y como otros santos que iban al martirio cantando y alabando a Dios. Es que el Señor es el que transforma la debilidad en fortaleza, transforma lo que uno dice que es una desgracia en una gran oportunidad de experimentar a Dios. Transformados por el Señor, llevados a una nueva condición.
Y eso gracias a Cristo resucitado. El Santo Evangelio narra la llegada de Jesús a Jericó. Al salir Jesús de Jericó, acompañado por sus discípulos, una gran multitud encontró a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían y le decían que se callara, pero él gritaba mucho más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego. Entonces lo llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate que te llama. Él tiró su capa, de un salto se puso de pie y fue a donde estaba Jesús, el cual le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y fue siguiendo a Jesús por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va transformando. Y si lo miramos en el Evangelio de Marcos, es la buena nueva que alegra los corazones. Él transforma los criterios. Se decía de amontonar y Jesús transforma que los bienes son para compartir. Muchos hablaban de destruir al enemigo y Jesús proclama la transformación, el perdón. Y es que el amor es lo más transformador. Y el amor de Jesucristo, que es un amor hasta el extremo, que es un amor crucificado. Y Él que ha transformado también la cruz, la ha convertido en árbol de bendición, ha transformado también la manera de relacionarnos. El enfermo no está castigado por Dios, sino que es para que se manifieste la gloria de Dios. Y es así que encontramos al salir de Jericó una gran multitud, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Tenía dos dificultades: era pobre, y entonces era visto como aquel que Dios no le había dado la bendición de los bienes, y estaba ciego. Por algo le quitó Dios la vista. Un maldito, dirían algunos. Seguramente muchos no le hablaban. Y que ha escuchado hablar del Maestro de Galilea, se acerca a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Era la mirada de David, el amado de Dios. Ahora se dice que es el descendiente de David. Y lo llama Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque ha escuchado que obra con misericordia, que no excluye, que proclama que Dios es para todo. Y allí experimenta la transformación. Los que lo reprendían para que se callara. El ambiente social quiere transformar en que seamos mudos ante la presencia de Dios, que nos callemos, que no demos testimonio, que la fe se esconda, que no clamemos a Dios. Muchos lo reprendían. También el mundo reprende y quiere callar la voz de los creyentes, también de los frágiles, de los que están en dificultad. Hoy tal vez hay cosas que te quieren callar, que te dicen que Dios no te escucha, que no vale la pena celebrar la fe, que no vale la pena el esfuerzo de estar en la iglesia, que hay que buscar una iglesia de perfectos, de ángeles, de ideales, y que esa iglesia de humanos no debe estar contigo. Pero resulta y acontece que Jesús se detiene y manda llamar al ciego, al que no tiene luz. Jesús hoy también se detiene ante tu tragedia, ante tu dolor, ante tu sufrimiento y quiere transformarlo. Y lo primero que hace Jesús es llamarte para que estés frente a ti o frente a Él. Y al llamarte te da dignidad. Te ha llamado Jesús. Te ha llamado para transformar tu vida. Te ha llamado para darte luz. Te ha llamado para mirarte. Lo llamaron, le dijeron: ten confianza, levántate, que te llama. El levántate es cree. Y Jesús le ha llamado. Hoy todos los que están sin luz ante un problema, ante una crisis, ante un dolor, ante un miedo, ante un pecado, levántese en que Jesús los llama. Los llama para transformar su historia, para transformar su tragedia, para transformar también su manera de ver la vida. Porque
Dios sigue transformando en Jesús, el Señor de la vida. Y al sentir que el Señor lo llamaba, dice el texto sagrado, tiró su capa y de un salto se puso en pie y fue a donde estaba Jesús. Si Jesús te llama hoy para transformarte, también estás en la decisión de dejarte transformar. Tira la capa de tus seguridades, la capa de tus conceptos, la capa también de los nudos que has hecho en tu corazón. Lanza la capa de creer que Dios no te escucha, que estás bien, que el darle tiempo a Dios no es para ti, que no tienes tiempo, que no le gusta. Tira la capa de todo lo que te impide acercarte a Jesús, amar, bendecir y perdonar. El ciego de Bartimeo tiró la capa, se puso en pie de un salto. Hoy da un salto de fe para dejarte mirar de Jesús, un salto de fe para creer en que el único que transforma la vida es Jesucristo. No hay nada en la humanidad que no pueda ser transformado por el poder de Jesucristo. Él transforma desde dentro con su palabra que es creadora. Él transforma tu manera de pensar, de sentir, de relacionarte. Por eso hoy da un salto y cree en Jesucristo. Como lo imagines, como lo represente, como estés, da un salto. No te quedes simplemente en las dudas, en las voces del mundo, en las comodidades, en decir que eres pecador. Él no te está diciendo por qué estás ciego, por qué no entiendes, por qué estás en crisis, sino que te llama. Escucha la voz de Jesús en la iglesia en este día y da un salto en la fe, un salto por este sacramento, un salto por la escucha de la palabra. Y de esa manera puedas experimentar que el Señor va a transformar tu historia. Tu historia, porque no vas a vivir para tener, sino para compartir. No vas a vivir para imponerte, para el poder, sino para servir. No vas a vivir simplemente para tus placeres, sino para entregar la vida. Es el Señor el que transforma nuestra manera de valorar la vida, de mirar los criterios de juicio, las miradas, porque Él es el que es capaz de transformar. Hoy también la familia, la sociedad, la iglesia, podemos estar ciegos. Y vuelves a decir en este día, el Señor te llama. Hoy te digo, el Señor te llama. Escucha la voz del Señor que te habla por tu nombre, que sabe de tu ceguera, que sabe de lo que te postra al borde del camino, que sabe de tus tristezas. Y con la valentía de escuchar la voz del Señor en este día, levántate, da un salto y déjate encontrar con Jesús. Deja que Él te encuentre en tu miseria, en tu pecado, en tu debilidad, pues Él te mira como persona, quiere recobrar en ti la imagen y semejanza de Dios. Él quiere transformar tu camino. Porque ha tomado la iniciativa, porque te ama, porque no te reprocha tu pecado, porque Él sabe de qué estás hecho. Dice el texto sagrado que Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Te dice el Señor también hoy. El ciego le contestó, maestro, que recobre la vista. Él quería ver la vida. Él quería ver la vida. Quería tener luz para ver las cosas. ¿Qué quieres que haga por ti? También dile al Señor que yo pueda ver lo fundamental. Que yo pueda ver que estoy llamado a la vida eterna. Que yo pueda ver que lo único que salva es el amor. Que yo pueda ver en cada persona un ser humano para valorar, para respetar. Que yo pueda ver que las riquezas no dan felicidad plena. Que yo pueda ver que lo único que transforma el corazón y la mente es el amor. Que yo pueda ver que hay sentido en donar la vida, en bendecir, en amar, en compartir. Que yo pueda ver que hay más alegría en dar que en amontonar. Que yo pueda ver. Este día sea para que el Señor te permita ver. Y dile al Señor, te he escuchado, me has mirado. He podido soltar el manto de mis seguridades, el manto de mis vanidades, de mis egoísmos,
y hoy doy el salto de creerte, Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? Tú me dices hoy. Pues quiero, Señor, que pueda ver tu voluntad, Señor, que se manifiesta en mi humanidad vivida por amor, en mi humanidad llena de misericordia. Y es así entonces que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha dado la salud. Porque se levantó, dio un salto y creyó en Jesús. Ahora experimenta la sanación. Este día sea para que experimente la sanación personal, la sanación familiar, la sanación de tu historia, porque das un salto en la fe. Aunque no entiendas mucho al Señor, aunque tus conceptos te digan otra cosa, aunque tengas dudas, aunque demasiadas voces en el mundo te quisieran hacer dudar, da un salto y entonces podrás experimentar que el Señor te sana porque tienes fe, sana a tu familia porque tienes fe. Y enseguida recobró la vista y fue siguiendo a Jesús por el camino. Este día es para seguir a Jesús por el camino, porque Él ha hecho obras grandes por ti, porque Él ha transformado toda realidad. El Señor que transformó la historia del pueblo de Israel, que cantó el salmista la transformación, ahora transforma la miseria humana, las oscuridades humanas, con la luz de su resurrección, con la luz de su amor, con la luz de su ternura, con la luz de reconocer que ante Dios soy su hijo, que hay una dignidad que nadie me la puede quitar, que estoy llamado a la vida eterna. Tu fe te ha dado la salud, dijo Jesús. Yo te invito a que creamos en el Señor y que miremos la vida con fe. Y mirándola con la fe, se transforma, porque ya no es casualidad, ya no es suerte, sino providencia divina, ternura de Dios que nos acompaña. Si mira la vida desde la providencia divina, puedes experimentar la mano, la ternura de Dios que te acompaña. Este domingo sea una gran oportunidad para dejar que el Señor te transforme, que el Señor transforme también tu manera de relacionarte con los de tu casa, que los puedas tratar con amor. No te dejes llevar por la ceguera de que te importe más la plata que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo. No te dejes llevar por la ceguera de sacrificar tus hijos, de sacrificar tu historia por plata, por vanidad, por fama. Lo más importante es cuando el Señor te hace dar un salto, de tomar decisiones para cuidar tu familia, para cuidar tu salvación, para cuidar tu corazón, para vivir para Él. Así que démosle gracias al Señor. Y como Bartimeo, sigamos perseverando en la fe, sigamos contagiando a otros de la fe y sigamos experimentando que el Señor transforma nuestra historia. Nuestra historia es transformada porque nos encontramos con el Dios de la vida. Y aunque hayan muchas realidades que quisieran apartarnos de Jesús, que quisieran callar nuestra alabanza, nuestra adoración, al escuchar esta palabra nos permita experimentar que hoy me encuentro con el Señor y Él transforma mi sentir, mi pensar, mi relacionarme y me hace entonces abrazarme a su cruz y sentir que soy amado gratuitamente y que Él me salva. Bendito sea, Señor, por esta palabra que transforma mi corazón, por esta palabra que transforma mi caminar, mi forma de ver la vida y de ver a los demás. Síguenos transformando, Señor, y acompaña nuestro caminar. Hoy, Señor, me alegra porque tú me transformas. Tú eres el Dios de la transformación, el que ha hecho una transformación. Así como transforma nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, así mientras vamos de camino, va transformando el pecador en un santo, va transformando al débil en un fuerte, va transformando al que no tiene deseos de ti en un fervoroso. Sigue transformando, Señor, y en este día transfórmame, Señor. Transfórmame por tu poder, porque creo en ti, porque doy un salto en la fe, porque te quiero decir, Señor, lo que tú hagas siempre será lo mejor. Bendito eres, Señor, por siempre. Amén. Muchas gracias a todos los hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, a todos allá en cabina. Y gracias por seguirnos a través de estas frecuencias, a través de las redes sociales, y seguimos unidos en la oración y dejando que Dios transforme
nuestra manera de hacer apostolado, nuestra manera de ver la vida y nuestra manera también de interpretarla, de juzgarla, de planearla. Tú eres el Dios que recrea, el Dios que vuelve a hacer las cosas nuevas, porque transformas todo en nosotros. Bendito eres por siempre, Señor. Síguenos transformando y renovando para ti. Amén.